Muy buenas tardes, profesor. Yo soy Sebastián Arancibia y desgraciadamente no pude acudir presencialmente a ninguno de los museos que se recomendaban para hacer este trabajo, pero me metí a la galería del Museo de Bellas Artes y escogí la obra eh, Riberas del Mapocho de Alberto Valenzuela Llanos, que fue diseñada a fines del siglo XIX o incluso inicios del siglo XX. La razón principal por la que escogí esta obra fue, bueno, se encuentra en el propio nombre de ella, ya que un cuadro del río Mapocho de esos siglos creo que nunca en mi vida lo había visto, ni tampoco me había puesto a imaginar de cómo era tanto la ciudad de Santiago como el propio río Mapocho en particular de esos tiempos. Siempre como que creo que casi todos dan por sentado que la ciudad existe de una forma y que claro, en el pasado fue de otra, completamente distinta, pero en eso queda, en que simplemente fue de otra forma y ya está. Y me llamó bastante la atención ver esta obra y lo que primero me di cuenta fue en el color del cielo, dado que en el texto que se había presentado para leer y hacer este trabajo, se mencionaba mucho que los cielos por lo general tenían que ser azules. Y me llamó la atención de que este cielo no era para nada azul, tenía un tono medio celeste, pero era mucho más anaranjado, mucho más cálido que un color frío como lo es el azul. Y respecto al arte en sí, ese fue el único detalle que me llamó la atención, el color del río, o sea, del cielo, perdón. Y de ahí en adelante fueron puros aspectos relacionados con el contexto histórico de esa época y con eso, con un pensamiento retrospectivo de cómo fue Santiago hace mucho tiempo y quizás cómo lo vaya a ser en unos pocos años más. Entonces, fijándome en lo que la obra presentaba, me llamó la atención también la anchura del río, dado que hoy en día en la parte de la ciudad del río Mapocho no ya cuando desemboca en el mar o nace de la cordillera, sino en la parte donde se ubica la ciudad, el río, que todo lo hemos visto, es prácticamente un riachuelo. Y como está representado en esta obra es bastante grande. De hecho me recordó a un río que hay cerca del pueblo de mi abuelita, un pueblo llamado Río Claro que se encuentra en la octava región, no el de la séptima. Y me recordó mucho ese río por la anchura e incluso por el pequeño islote que se puede apreciar. Me llamó bastante mi perspectiva el darme cuenta que en verdad no había mucha diferencia. Me recordó mucho a eso. Y también algo que llegó a mi consideración fue lo vivo que parece tanto el río como el entorno del río. Porque aparte de los colores como lo representan la naturaleza que hay alrededor, es una que claro, contrasta bastante con lo que pensamos, como se dijo antes cuando decimos el nombre Mapocho. Entonces me llamó bastante la atención que se viera bastante vivo, parecía cualquier otra cosa menos el río Mapocho. También había una casa, parecía una hacienda en el fondo, lo cual le daba una mística aún más al lugar que se escogió para realizar esto, para realizar la obra, perdón. Y de ahí en adelante me empecé a hacer y cuestionar constantemente preguntas. Antes hubo un periodo de tiempo en el que me quedé en blanco, no sabía qué seguir viendo y me empecé a hacer muchas preguntas, como lo dije antes, respecto a qué hemos hecho, no ya tanto como sociedad, sino como ser humano individualmente. También me pregunté cómo habrá sido vivir en el Chile de ese entonces. ¿Qué pensarán los chilenos de ese entonces del Chile de hoy en día? ¿Estarán contentos con el país que somos hoy en día? ¿Estarán tristes, desilusionados? Y también, si en tan poco tiempo, bueno, son 100 años, suena mucho, pero para lo que lleva, para la historia de la humanidad y para la historia del universo es la nada. Y hay que ver simplemente los cambios que han habido en 10 años, en una década. ¿Cómo será Chile en 100 años más? ¿Seguirá existiendo Chile para en ese entonces? Y claro, ver esa obra de Río Mapocho me trajo mucha paz,
porque de alguna u otra forma fue bonito que haya estado ahí. Y ojalá en un futuro las cosas puedan volver a ser. No, no sé si puedan volver a ser como antes, pero que me gustaría que encontrásemos en algún momento la armonía tan necesaria para poder vivir.